Era el último niño del orfanato de Oaxaca, y alguien lo esperaba afuera. Era Jesús, y cambió su vida. La neblina envolvía el viejo orfanato de San Felipe en las afueras de Oaxaca, como un manto gris que parecía querer ocultar aquel edificio del resto del mundo. Era la madrugada del 23 de noviembre cuando Tomás Alejandro Mendoza, un niño de 11 años, con ojos color miel, llenos de una tristeza demasiado antigua para su edad, presionó su rostro contra los barrotes fríos de la ventana de su habitación. Abajo, en el portón de hierro oxidado, una figura solitaria permanecía inmóvil bajo la luz tenue del farol. Era la 15ª noche consecutiva que aquel hombre vestido con ropa de peregrino aparecía allí, sin hacer nada más que dejar una vela blanca encendida sobre la piedra del muro y desvanecerse entre la niebla como si nunca hubiera existido. «Señor Jesús», susurró Tomás, apretando contra su pecho el pequeño crucifijo de madera que su madre había dejado con él 12 años atrás, antes de desaparecer para siempre. «Si ese hombre es real y no solo está en mi imaginación, por favor que sea alguien que venga por mí, porque ya no aguanto más este dolor en las piernas, ya no aguanto más ser el último niño que nadie quiere». Pero antes de sumergirte en esta historia que romperá tu corazón y restaurará tu fe en los milagros, necesito pedirte algo del alma. Si sientes que Dios te trajo hasta aquí en este preciso momento, si algo en tu espíritu te dice que esta historia necesitas escucharla completa, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Nuestro sueño, nuestro anhelo más profundo, es alcanzar 30,000 suscriptores para esta Navidad. Cada suscripción es una luz más en medio de la oscuridad. Es un testimonio de que estas historias de esperanza están tocando corazones que necesitan recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Dale me gusta a este video y por favor, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si estas historias han tocado tu vida de alguna manera. Tu participación hace posible que sigamos compartiendo estos testimonios de fe con miles de almas sedientas de esperanza. Tomás era, literalmente, el último niño que quedaba en el orfanato de San Felipe después de que, uno por uno, durante los últimos 8 meses, todos los demás huérfanos habían sido adoptados, transferidos a otros centros o reclamados por familiares lejanos que aparecieron como por arte de magia cuando el gobierno anunció apoyos económicos para quienes acogieran menores en situación de orfandad. Todos menos él. Nadie quería a un niño que cojeaba, que necesitaba apoyarse en un bastón improvisado hecho con una rama de mezquite, que a veces lloraba de dolor en medio de la noche porque la enfermedad degenerativa en sus huesos lo atacaba sin piedad. Los médicos del Hospital Civil lo habían diagnosticado 3 años atrás, displasia ósea progresiva, una condición rara que hacía que sus huesos se debilitaran y deformaran lentamente, causándole un dolor constante que ningún analgésico parecía aliviar por completo. «Es una lástima», había escuchado Tomás que la doctora Miranda le decía a Sor Guadalupe, la directora del orfanato. «El niño necesitaría cirugías especializadas que cuestan cientos de miles de pesos. Sin un tratamiento adecuado, la condición solo empeorará. En algunos años podría quedar completamente postrado». Sor Guadalupe, una mujer de 63 años con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de décadas dedicadas a cuidar huérfanos, había llorado esa noche en la capilla del orfanato. Tomás la había escuchado desde su cuarto, sus sollozos amortiguados resonando en el pasillo vacío, donde antes corrían y reían 27 niños, y ahora solo quedaba él. «Padre Celestial», oraba Sor Guadalupe con voz quebrada, «¿qué será de Tomás cuando cierren este lugar? Las autoridades dicen que solo falta un mes, que el edificio será demolido para construir un centro comercial. ¿A dónde irá este niño?
¿Quién lo cuidará cuando yo ya no pueda hacerlo? Señor, tú que multiplicas panes y sanas leprosos, ¿dónde está el milagro para este niño inocente que solo conoce el dolor y el abandono? Tomás había nacido en ese orfanato. Su madre, una joven de 17 años llamada Esperanza Mendoza, había llegado una noche de tormenta. Embarazada de 8 meses, golpeada y con la ropa rasgada, huyendo de un hombre violento que la había dejado en ese estado. Sor Guadalupe la había acogido, le había dado refugio, había estado presente cuando Tomás nació en la pequeña enfermería del orfanato, un parto difícil que casi le cuesta la vida a la joven madre. Esperanza había permanecido en el orfanato apenas 2 semanas después del nacimiento. Una madrugada, mientras Tomás dormía en su cuna, ella había desaparecido dejando solo una nota escrita con letra temblorosa. «Perdóname, hijo mío. No tengo nada que ofrecerte excepto una vida de miseria y peligro. Al menos aquí estarás a salvo. Este crucifijo perteneció a mi abuela. Que Jesús te proteja siempre, tu madre que te ama aunque no pueda quedarse». Sor Guadalupe le había contado esta historia a Tomás cuando él cumplió 8 años y comenzó a hacer las preguntas que todos los niños huérfanos hacen eventualmente. Desde entonces, Tomás cargaba ese crucifijo de madera a todas partes, convencido de que era el único pedazo de amor materno que alguna vez conocería. La enfermedad había comenzado a manifestarse cuando Tomás tenía 6 años. Primero fue un dolor leve en las rodillas que todos atribuyeron a los juegos bruscos en el patio. Pero el dolor fue intensificándose, las piernas comenzaron a arquearse ligeramente, y caminar se convirtió en un esfuerzo que dejaba al niño exhausto y llorando. Los estudios médicos revelaron la terrible verdad. Sus huesos se estaban degenerando desde adentro, y sin un tratamiento costoso y especializado que estaba completamente fuera del alcance de un orfanato que apenas tenía recursos para alimentar a los niños, la condición solo empeoraría. Tomás necesitaría ser visto por especialistas en la Ciudad de México, había explicado la doctora Miranda. Cirugías ortopédicas complejas, implantes, fisioterapia intensiva durante años. Estamos hablando de un tratamiento que podría costar fácilmente 2 millones de pesos o más. Sin eso, bueno, solo un milagro podría revertir el daño que ya está hecho. Un milagro. Esa palabra se había convertido en una tortura para Tomás. La había escuchado tantas veces en boca de médicos, enfermeras, visitantes ocasionales del orfanato, incluso de otros niños antes de que se fueran. Pobre Tomás, necesitaría un milagro. ¡Qué lástima! Solo un milagro lo salvaría. Nadie lo adoptará así, a menos que ocurra un milagro. Y ahora, mientras observaba al peregrino misterioso allá abajo en el portón, Tomás se preguntaba si finalmente ese milagro había decidido presentarse, o si solo era su imaginación desesperada creando fantasmas en la neblina. La primera vez que había visto al hombre fue hace 15 noches, el 8 de noviembre. Tomás había tenido otra de esas noches terribles donde el dolor en sus piernas era tan intenso que ni siquiera podía dormir. Se había arrastrado hasta la ventana buscando alguna distracción, algo en lo que enfocar su mente, además del sufrimiento constante. Y allí estaba, una figura alta y delgada, vestida con ropa sencilla de color beige, un sombrero de ala ancha, sandalias gastadas y un bastón de madera en la mano. El hombre simplemente estaba parado frente al portón, mirando hacia el edificio del orfanato. Tomás observó durante casi 1 hora. El hombre no se movió ni una sola vez. Luego, con movimientos lentos y deliberados, sacó una vela blanca de su morral, la encendió con un fósforo, la colocó cuidadosamente sobre la piedra plana que coronaba el muro junto al portón y se alejó caminando hacia el pueblo, desapareciendo en la neblina que era tan común en esas tierras altas de Oaxaca durante los meses de noviembre y diciembre.
Al amanecer, cuando Sor Guadalupe abrió el portón para barrer la entrada como hacía cada mañana, Tomás bajó cojeando las escaleras tan rápido como pudo, ignorando el dolor que cada escalón le causaba. «Hermana», llamó con urgencia, «¿vio la vela? La que el hombre dejó anoche». Sor Guadalupe lo miró con ternura mezclada con preocupación. «¿Qué hombre, mijito? No hay nadie aquí. Y no veo ninguna vela». Pero Tomás insistió, salió cojeando al portón, y allí estaba, la vela blanca consumida exactamente hasta la mitad, la cera derretida formando un círculo perfecto sobre la piedra. La tomó con manos temblorosas y se la mostró a Sor Guadalupe. «Aquí está, hermana. ¿La ve?» El peregrino la dejó. La religiosa examinó la vela con el ceño fruncido. «Es extraño. Yo pasé por aquí hace apenas 20 minutos y no vi nada. Tal vez algún devoto la dejó muy temprano para alguna promesa. Sabes que aquí en Oaxaca la gente tiene muchas costumbres de dejar veladoras por los caminos». Pero Tomás sabía que esa explicación no tenía sentido. Él había visto al hombre dejar la vela cerca de la medianoche, y sin embargo, cuando Sor Guadalupe pasó al amanecer, la vela ya estaba consumida a la mitad. Una vela normal de ese tamaño tardaría al menos 5 o 6 horas en consumirse así. Las matemáticas no cuadraban. Lo más extraño de todo fue lo que Tomás sintió esa mañana. Por primera vez en meses, el dolor en sus piernas había disminuido. No había desaparecido completamente, pero era como si alguien hubiera bajado el volumen de su sufrimiento. Podía caminar un poco más erguido, apoyar un poco más de peso en sus piernas sin que le temblaran de agonía. La segunda noche, el peregrino volvió, y la tercera, y cada noche después de esa. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritual, pararse frente al portón durante 1 hora completa, sin moverse, sin hablar, solo mirando hacia el edificio donde Tomás observaba desde su ventana. Luego encendía una vela nueva, la dejaba sobre la piedra y se iba. Y cada mañana Tomás amanecía con un poco menos de dolor. Sor Guadalupe comenzó a preocuparse por la obsesión del niño con el peregrino misterioso. «Tomás, mijito», le decía con dulzura, «creo que estás viendo cosas por el estrés. Entiendo que estés asustado por el cierre del orfanato, por no saber qué pasará contigo, pero crear fantasías no te ayudará. Necesitas mantenerte fuerte, tener fe en que Dios proveerá». «Pero es real, hermana», insistía Tomás con lágrimas en los ojos. «Él viene cada noche. ¿Por qué nadie me cree? Y mire mis piernas, hermana. ¿No nota que camino mejor, que no me quejo tanto del dolor?» Era cierto. Sor Benita, la otra religiosa que ayudaba en el orfanato, también lo había notado. «Guadalupe», le había comentado a la directora, «el niño sí parece estar mejor. Su cojera no es tan pronunciada. Y esta mañana lo vi subir las escaleras sin aferrarse al barandal como antes lo hacía. Tal vez deberíamos considerar que, no sé, que algo está pasando». Pero Sor Guadalupe, mujer de fe profunda pero también de razón práctica, atribuía la mejoría a un periodo de remisión natural de la enfermedad. «Estas condiciones a veces tienen altibajos», explicaba, aunque en su corazón comenzaba a albergar una pequeña semilla de esperanza imposible. La noche del 19 de noviembre, 4 días antes de la apertura de esta historia, algo cambió en el ritual del peregrino. Después de dejar la vela como siempre, en lugar de alejarse inmediatamente, el hombre se quedó parado frente al portón, levantó su rostro hacia la ventana donde Tomás observaba, y aunque la distancia y la oscuridad hacían imposible ver sus rasgos con claridad, el niño hubiera jurado que el peregrino le sonrió. No una sonrisa casual, sino una sonrisa llena de algo que Tomás solo podía describir como amor puro, del tipo que había imaginado miles de veces que su madre habría tenido en su rostro cuando lo sostuvo por primera vez antes de tener que dejarlo. Tomás sintió algo quebrarse dentro de su pecho,
Comenzó a llorar sin control, su frente presionada contra los barrotes fríos de la ventana, su cuerpo pequeño sacudido por sollozos que venía reprimiendo durante años. «¿Quién eres?», gritó hacia la noche, aunque sabía que su voz no podría atravesar el vidrio grueso y la distancia. «¿Por qué vienes por mí? ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú, como mi mamá pidió en su carta?». El peregrino permaneció allí durante 5 minutos más, inmóvil, como un centinela, como un guardián. Luego, con un movimiento que pareció ser una bendición, su mano derecha moviéndose en el aire trazando la señal de la cruz, se dio vuelta y caminó hacia la neblina hasta desaparecer. Esa noche, Tomás durmió sin dolor por primera vez en 3 años. Al día siguiente, 20 de noviembre, llegó la noticia oficial que todos temían, pero sabían que era inevitable. El señor Cárdenas, un funcionario del gobierno estatal con traje gris y corbata roja, se presentó en el orfanato con una carpeta llena de documentos oficiales y una expresión de falsa compasión en su rostro redondo y sudoroso. «Sor Guadalupe», anunció con voz que intentaba sonar amable, pero solo conseguía ser condescendiente. «Lamento informarle que el proceso de cierre del orfanato de San Felipe ha sido acelerado. La constructora que compró el terreno necesita comenzar la demolición antes de fin de año para aprovechar ciertas ventajas fiscales. El niño que aún permanece aquí, Tomás Mendoza, será transferido al hogar estatal de menores en la capital el próximo lunes, 27 de noviembre. Es decir, en exactamente 7 días. Sor Guadalupe sintió que el mundo se derrumbaba. El hogar estatal de menores era conocido por estar sobrepoblado, con poco personal y menos recursos. Los niños con necesidades especiales o condiciones médicas complejas rara vez recibían la atención que necesitaban. Tomás sería un número más, un caso más, un niño enfermo languideciendo en una cama, sin esperanza de tratamiento ni de amor. «Señor Cárdenas», suplicó la religiosa, «por favor, necesito más tiempo. Déjeme hacer más llamadas, contactar más organizaciones. Debe haber alguien que pueda adoptar a Tomás, alguien que pueda darle la atención médica que necesita. 7 días no es suficiente». El funcionario negó con la cabeza, ya guardando sus papeles. «Lo siento, hermana. Las decisiones ya están tomadas. Además, seamos realistas. El niño tiene una condición médica grave y costosa. ¿Quién va a querer esa carga? Es mejor que acepte la realidad. El hogar estatal es la única opción viable. Buenos días». Se fue sin voltear atrás, dejando a Sor Guadalupe de rodillas en la capilla, llorando desconsolada. «Señor», clamaba con voz rota, «¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor por los pequeños? Este niño es tu hijo. ¿Por qué lo abandonas?». Tomás escuchó todo desde su cuarto. Escuchó el anuncio del funcionario. Escuchó el llanto de Sor Guadalupe. Y sintió cómo algo dentro de él finalmente se rompía del todo. El dolor en sus piernas regresó con fuerza vengativa, como si su cuerpo estuviera reaccionando al peso del desesperanza absoluta. Se arrastró hasta la ventana, aunque era apenas media tarde, y sabía que el peregrino solo venía de noche. «Jesús», susurró, presionando su crucifijo contra el vidrio frío, «si realmente eres tú el que viene cada noche, por favor, no dejes que me lleven. No quiero ir a ese lugar. Dicen que allí los niños enfermos los dejan solos hasta que mueren. No quiero morir solo. Jesús, por favor, tú que sanaste ciegos y leprosos, ¿por qué no puedes sanarme a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi mamá me dejó? ¿Por qué nadie me quiere?». Las palabras se convirtieron en sollozos incontrolables. Tomás lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta quedó ronca, hasta que cayó dormido en el piso frío junto a la ventana, abrazando su crucifijo como si fuera lo único que lo conectaba con algún tipo de esperanza. Cuando despertó, era de noche.
La luna llena brillaba entre las nubes dispersas de la neblina. Y allá abajo, en el portón, el peregrino había llegado temprano. No eran ni siquiera las 9 de la noche, 2 horas antes de su horario habitual. Y esta vez no estaba solo. Si tu corazón está quebrado por Tomás en este momento, si alguna vez te has sentido abandonado, olvidado, como el último en la fila que nadie escoge, déjanos tu oración en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué opinas de un sistema que abandona a los niños enfermos como Tomás? ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha olvidado en tu dolor? Comparte tu corazón con nosotros. Aquí nadie está solo. Tomás se incorporó con dificultad, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Limpió el vidrio empañado de la ventana con la manga de su suéter gastado y entrecerró los ojos para ver mejor a través de la neblina que se arremolinaba bajo la luz mortecina del farol. El peregrino estaba allí, como siempre, pero a su alrededor había algo diferente. Una especie de resplandor tenue, como si la luz del farol se hubiera multiplicado por 10, creando un círculo luminoso que mantenía la neblina a raya. Y dentro de ese círculo de luz, Tomás pudo ver al hombre con una claridad que nunca antes había tenido. Era alto, quizás de 1,80 m, con una complexión delgada pero de alguna manera fuerte. Su ropa era simple, una túnica beige larga hasta las rodillas, una manta café sobre los hombros, sandalias de cuero amarradas con cordones hasta media pantorrilla. Pero lo que hizo que Tomás contuviera la respiración fue su rostro. Nunca había visto a alguien con esa expresión. Era como si amor, tristeza, alegría y compasión se hubieran mezclado en una sola mirada. Sus ojos eran oscuros pero brillantes, como si detrás de ellos ardiera un fuego suave. Su barba era corta y pulcra, su cabello castaño caía en ondas hasta sus hombros, y su sonrisa, esa sonrisa era como si el sol hubiera decidido vivir en el rostro de un hombre. El peregrino levantó su mano derecha y le hizo una seña a Tomás. «Ven, baja, no tengas miedo». El niño sintió un impulso irrefrenable de obedecer. Sin pensar en su dolor, sin recordar sus limitaciones, se levantó y salió corriendo de su habitación. Bajó las escaleras de 2 en 2. ¿Cómo era posible que pudiera hacer eso sin que sus piernas colapsaran? Atravesó el pasillo principal, llegó a la puerta grande de madera que daba al patio frontal. Estaba cerrada con llave. Sor Guadalupe siempre la cerraba después de las 8 de la noche por seguridad. Tomás miró alrededor desesperado. La llave normalmente colgaba de un clavo junto a la puerta, pero Sor Guadalupe debía haberla llevado a su habitación. El niño golpeó la puerta con frustración, lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba tan cerca de finalmente hablar con el peregrino, de descubrir quién era, por qué venía, qué significaba todo esto. «Por favor», sollozó apoyando su frente contra la madera fría, «por favor, no te vayas. Estoy atrapado aquí, no puedo salir. Por favor, espérame». Sí, y entonces escuchó algo que lo hizo congelar en su lugar. Una voz. No venía de afuera, venía de adentro de él, resonando en su pecho, en su mente, en su alma toda. Tomás, su nombre, pronunciado con tal ternura que el niño sintió como si todas las heridas de su corazón de 11 años comenzaran a sanar simultáneamente. «Tomás, hijo amado, sal por la puerta trasera del jardín. El cerrojo está abierto». Yo lo abrí. Con las manos temblando, Tomás corrió hacia la parte trasera del orfanato, atravesó la cocina vacía donde Sor Benita preparaba las comidas, salió al jardín pequeño donde crecían hierbas medicinales y algunas flores. Y allí, la puertita de madera que daba a un callejón lateral, la que nadie usaba nunca y que siempre estaba cerrada con un cerrojo oxidado, estaba entreabierta.
moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Tomás la empujó y salió. El aire frío de la noche lo golpeó, pero no sintió frío. Sentía como si estuviera envuelto en algo tibio e invisible. Cojeó rápidamente. El dolor había regresado un poco, alrededor del edificio hasta llegar al frente, donde el portón de hierro separaba el patio del orfanato de la calle. El peregrino seguía allí, esperando, con esa sonrisa que era como un abrazo para el alma. «¿Viniste?», dijo con voz suave, melodiosa, con un acento que Tomás no podía identificar, pero que sonaba como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Sabía que vendrías, Tomás. He estado esperándote desde el día en que naciste». El niño se aferró a los barrotes del portón, las palabras atascadas en su garganta. Finalmente logró susurrar: «¿Quién eres?». El hombre dio un paso adelante. La luz a su alrededor se intensificó, pero no era luz natural ni artificial. Era como si él mismo fuera la fuente de luminosidad. «Tú sabes quién soy, Tomás. Tu corazón me reconoce aunque tu mente dude. Yo soy quien estuvo contigo en cada noche de dolor, quien recogió cada lágrima que derramaste, quien contó cada vez que le preguntaste a tu madre ausente por qué te dejó. Yo soy el que tu abuela invocó cuando dejó ese crucifijo para ti. Yo soy el amigo más cercano que jamás tendrás». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tomás sin control. Eres Jesús, de verdad». El peregrino extendió su mano a través de los barrotes del portón. En su palma había una marca, una cicatriz circular que parecía brillar con luz propia. «Toca mi mano, Tomás, y sabrás». Con dedos temblorosos, el niño extendió su mano pequeña y tocó la palma del peregrino. El momento en que su piel hizo contacto, una oleada de calor indescriptible recorrió su cuerpo entero. No era calor físico, era algo más profundo, más intenso. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo llenada con algo que solo podía describirse como amor puro y absoluto. Y entonces vio, no con sus ojos, sino con algo más profundo. Vio escenas que no eran sus recuerdos, pero que sintió como propios. Vio a su madre, Esperanza, llorando desconsolada en un altar improvisado en algún lugar oscuro y peligroso, rogando a Jesús que protegiera a su bebé. «No puedo quedarme, Señor», sollozaba. «El hombre que me hizo esto me matará si me encuentra y matará al niño también. Por favor, protégelo. Envía a alguien que lo cuide. Envía a tus ángeles». Vio al peregrino, a Jesús, entrando en esa habitación oscura donde Esperanza oraba, sentándose a su lado aunque ella no podía verlo, poniendo su mano sobre su cabeza. «Yo cuidaré de tu hijo como si fuera mío propio», porque lo es. Todos los niños abandonados son míos de manera especial, y a este niño le daré un propósito que estremecerá corazones. Vio al mismo peregrino en el orfanato la noche en que Tomás nació, de pie junto a la cuna, mientras el bebé recién nacido lloraba y Sor Guadalupe lo mecía intentando calmarlo. «Este niño conocerá dolor», susurró el peregrino, aunque nadie podía escucharlo. «Pero a través de su dolor, muchos conocerán mi amor. A través de su sanidad, muchos creerán que yo todavía sano. A través de su historia, muchos recordarán que yo nunca abandono a mis pequeños». Vio cada noche de los últimos 11 años donde, invisible, el peregrino se sentaba junto a la cama de Tomás cuando el dolor era insoportable, poniendo su mano sobre las piernas enfermas del niño, absorbiendo parte del sufrimiento, susurrando: «Aguanta un poco más, hijo. Tu tiempo de liberación se acerca. Tu milagro está cerca». Las visiones cesaron. Tomás abrió los ojos sin darse cuenta de que los había cerrado y encontró al peregrino mirándolo con una ternura tan profunda
que el niño sintió que su corazón estallaría. Has estado conmigo todo este tiempo, susurró Tomás, su voz quebrada por la emoción. Nunca estuve solo, ni una sola noche estuve solo. Nunca, hijo mío, ni una sola noche, ni un solo momento. Cuando lloraste, yo lloré. Cuando sentiste dolor, yo sentí dolor. Porque lo que le hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Y tú, Tomás Alejandro Mendoza, eres uno de mis hermanos más amados. El niño se derrumbó contra el portón, su cuerpo sacudido por sollozos. Pero no eran sollozos de tristeza, eran sollozos de un alma que finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida: amor incondicional, pertenencia, hogar. ¿Por qué?, logró preguntar entre lágrimas. ¿Por qué yo? Soy solo un niño enfermo que nadie quiere. No soy especial. No he hecho nada importante. Jesús, porque ahora Tomás sabía sin lugar a dudas que era él, sonrió con una tristeza hermosa en sus ojos. ¿Y quién te dijo que necesitas ser especial para ser amado por mí? ¿Quién te dijo que necesitas hacer algo importante para ser valioso ante mis ojos? Tomás, tú eres especial precisamente porque te han descartado. Eres importante precisamente porque has sido olvidado. Porque yo tengo una preferencia especial por los últimos, por los olvidados, por los que el mundo considera sin valor. En el reino de mi Padre, los últimos son primeros, y tú, hijo mío, has sido el último por demasiado tiempo. Es hora de que seas primero. Tomás negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Pero me van a llevar al hogar estatal en 7 días. Allí dicen que los niños como yo simplemente los dejan morir. No tienen recursos para tratamientos. No tienen amor para dar. Tendré que enfrentar el final solo. No enfrentarás nada solo, dijo Jesús con voz firme. Y no irás a ese lugar. Tengo otros planes para ti, Tomás. Planes de esperanza y de futuro. Planes que incluyen no solo tu sanidad, sino tu propósito. ¿Confías en mí? Sí, susurró el niño sin vacilar. Sí, confío en ti. Eres lo único real que he tenido jamás. Entonces escúchame con atención. Jesús se inclinó más cerca, su rostro ahora tan cerca de los barrotes que Tomás podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Durante las próximas 3 noches vendré como he venido hasta ahora. Pero ahora no vendré solo a vigilarte, vendré a sanarte. Cada noche pondré mis manos sobre tus piernas a través de estos barrotes, y cada noche la enfermedad retrocederá. Tu cuerpo se fortalecerá, tus huesos se regenerarán. El dolor disminuirá hasta desaparecer completamente. El corazón de Tomás latía tan fuerte que pensó que saldría de su pecho. ¿Me vas a sanar? ¿De verdad? ¿Podré caminar normal como los otros niños? No solo caminarás normal, Tomás. Correrás, saltarás, bailarás, si así lo deseas. Porque cuando yo sano, sano por completo. Y cuando yo restauro, restauro abundantemente. Pero eso no es todo. Jesús hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. También voy a proveerte de algo más. Algo que el mundo entenderá como recursos materiales, pero que en realidad es una herramienta para el propósito que tengo para tu vida. ¿Qué propósito?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. El mismo que yo tuve cuando caminé la tierra hace 2000 años. Buscar y salvar lo que se había perdido, consolar a los quebrantados de corazón, dar esperanza a los desesperanzados. Verás, Tomás, tú has sido el último niño del orfanato, el olvidado, el descartado. Pero precisamente porque conoces ese dolor, podrás ministrar a otros que lo conocen también. He permitido tu sufrimiento no porque sea cruel, sino porque a través de tu testimonio de sanidad y restauración, muchos otros niños como tú encontrarán esperanza.
Muchas personas que se sienten como los últimos, los olvidados, verán en tu historia la prueba de que yo no olvido a nadie. Las palabras resonaron en el alma de Tomás como campanas de verdad. De repente, todo tenía sentido. El dolor, la soledad, el abandono, no habían sido en vano. Habían sido el cincel que Dios había usado para esculpir en él un corazón capaz de comprender el sufrimiento ajeno. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó el niño, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas. Por ahora solo recibe. Recibe mi sanidad, recibe mi provisión, recibe mi amor. El resto se revelará en su momento. Jesús extendió ambas manos a través de los barrotes. Ven, hijo, déjame tocar tus piernas. Tomás se acercó más al portón. Con manos temblorosas, levantó las piernas de su pijama vieja hasta las rodillas. Sus piernas eran delgadas, arqueadas, con las rodillas hinchadas y rojizas por la inflamación crónica. Parecían las piernas de alguien mucho mayor, desgastadas por una enfermedad cruel. Jesús puso sus manos sobre las rodillas de Tomás. El momento en que su piel hizo contacto, el niño sintió como si un rayo de pura energía atravesara sus huesos. No era dolor, era lo opuesto del dolor. Era como si cada célula enferma estuviera siendo reemplazada por células nuevas, sanas, vibrantes. Sintió calor intenso, luego frío, luego una sensación de hormigueo que se extendió desde sus rodillas hasta los tobillos, hasta los dedos de los pies, hasta las caderas. Sus piernas comenzaron a brillar. No era imaginación. Había una luz visible emanando de donde las manos de Jesús tocaban su piel. La luz se intensificó hasta que Tomás tuvo que cerrar los ojos por el resplandor. Escuchó la voz de Jesús, ahora con un tono de autoridad que hizo que el aire alrededor vibrara. Huesos rotos, reúnanse, tejido degenerado, regeneraos, dolor, márchate, enfermedad, suelta a este niño. Por la autoridad que mi Padre me ha dado, declaro sanidad completa sobre Tomás Mendoza. Y que esta sanidad sea no solo física, sino también un símbolo de la sanidad emocional y espiritual que traigo a todos los que están quebrantados. El resplandor aumentó hasta ser cegador. Tomás sintió como si su cuerpo entero estuviera siendo sumergido en un río de luz líquida. Cada fibra de su ser vibró con una frecuencia que era parte música, parte amor puro, parte algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, terminó. Tomás abrió los ojos. La luz había desaparecido. Jesús seguía allí, sonriendo, pero ahora su rostro mostraba señales de cansancio, como si la sanidad le hubiera costado algo, como si hubiera tomado el dolor de Tomás sobre sí mismo. ¿Qué pasó?, susurró Tomás mirando sus piernas. Se veían diferentes, todavía delgadas por años de limitación, pero la hinchazón había disminuido notablemente. El color rojizo había sido reemplazado por un tono rosado saludable. Y cuando intentó mover los dedos de los pies, se movieron sin el dolor punzante habitual. «Es solo el comienzo», dijo Jesús, su voz ahora más suave, casi exhausta. «Mañana volveré, y pasado mañana también. 3 noches de sanidad progresiva. Al amanecer del 4.º día, cuando despierten para venir a buscarte y llevarte al hogar estatal, encontrarán un niño completamente sano, y encontrarán algo más, algo que les hará entender que yo estuve aquí». «¿Qué encontrarán?», preguntó Tomás. Jesús señaló hacia la piedra del muro donde siempre dejaba las velas. «Cada noche he dejado una vela encendida. En total, he dejado 15 velas en 15 noches. Mañana por la noche dejaré la 16ª, pasado mañana la 17ª, y en la última noche la 18ª. Pero esa última noche, junto con la vela, dejaré algo más,
algo que proveerá para tu futuro y abrirá puertas que ahora están cerradas. ¿Qué es?, insistió el niño, su curiosidad infantil mezclada con asombro reverente. Jesús sonrió misteriosamente. Es una sorpresa, pero te diré esto. Tiene que ver con el pasado de esta tierra, con tesoros olvidados y con mi capacidad para usar lo antiguo para bendecir lo nuevo. Confía en mí. Confío en ti, dijo Tomás sin vacilar. Bien. Jesús se incorporó, preparándose para irse. Ahora vuelve adentro, hijo. Descansa. Tu cuerpo necesita procesar la sanidad que comenzó esta noche. Dormirás profundamente y sin dolor. Y mañana por la noche, cuando vuelva, continuaremos. ¿Entendido? Tomás asintió, pero luego una pregunta urgente brotó de sus labios. Espera, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace años cuando el dolor comenzó? ¿Por qué esperaste hasta que estoy a punto de ser enviado lejos? La expresión de Jesús se suavizó aún más, si es que eso era posible, porque el tiempo de Dios es perfecto, Tomás. Si te hubiera sanado cuando eras más pequeño, tu historia sería solo sobre sanidad física. Pero al permitir que el dolor continuara hasta este momento crítico, tu historia será sobre algo mucho más grande. Será sobre cómo yo nunca llego tarde, aunque a veces parezca que sí. Será sobre cómo mi intervención es más dramática y más poderosa cuando llega en el último minuto posible. Tu historia no solo inspirará a personas con enfermedades físicas, sino a todos los que sienten que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza, que han sido olvidados. Les mostrarás que yo siempre llego, siempre intervengo, siempre sano, y que mi amor por los últimos y los olvidados es inquebrantable. Con esas palabras, Jesús encendió la vela número 15, la colocó en la piedra y comenzó a caminar hacia la neblina. Pero esta vez, antes de desaparecer, se dio vuelta una última vez. Y Tomás llamó a través de la distancia creciente, su voz resonando en el aire nocturno. Dile a Sor Guadalupe que deje de llorar. Dile que sus oraciones han sido escuchadas, cada una de ellas. Dile que el milagro que pidió no solo vendrá para ti, sino que será multiplicado de formas que ella no puede imaginar todavía. Dile que yo le agradezco por cada niño que ha cuidado, por cada lágrima que ha derramado por ellos. Ninguna de esas lágrimas fue en vano. Todas están guardadas en mi memoria eterna. Y con eso desapareció en la neblina, dejando a Tomás parado frente al portón, las mejillas mojadas de lágrimas, las piernas temblando no de dolor sino de asombro, el corazón tan lleno de esperanza que sentía que podría explotar. El niño miró hacia abajo, a sus piernas, y dio un paso experimental. Luego otro, y otro. Cada paso era más fácil que el anterior. El dolor no había desaparecido completamente. Jesús había dicho que serían 3 noches, pero había disminuido tanto que era como comparar un grito con un susurro. Tomás comenzó a reír, luego a llorar, luego a reír y llorar al mismo tiempo. Levantó sus manos hacia el cielo estrellado que apenas se veía a través de la neblina, dispersándose, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones de 11 años. «Gracias, Jesús. Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por venir. Gracias por sanarme. Te amo, te amo». Su voz resonó en la noche silenciosa, despertando a los perros del vecindario que comenzaron a ladrar. Una luz se encendió en la ventana de la habitación de Sor Guadalupe. Tomás corrió, o mejor dicho, caminó rápido porque todavía no podía correr del todo, de regreso a la puerta trasera del jardín que Jesús había abierto milagrosamente. Entró, cerró la puerta tras de sí, atravesó la cocina y subió las escaleras. Pero a medio camino se encontró con Sor Guadalupe bajando, una bata sobre su camisón, una expresión de preocupación en su rostro. «Tomás, ¿qué haces despierto? ¿Y por qué estabas gritando afuera? ¿Estás bien? ¿Te duelen las piernas?»
El niño la miró con una sonrisa tan radiante que la religiosa se quedó sin aliento. «Hermana», dijo con voz temblorosa de emoción, «Él estuvo aquí. Jesús estuvo aquí. El peregrino era Jesús. Y me tocó las piernas. Mire, hermana, mire». Y ante los ojos atónitos de Sor Guadalupe, Tomás subió corriendo los escalones restantes sin usar el barandal, sin cojear, sin mostrar signos de dolor. La religiosa se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Dios mío santo, ¿qué? Jesús me dijo que le dijera que deje de llorar», continuó Tomás, las palabras saliendo a borbotones. «Dijo que todas sus oraciones han sido escuchadas. Dijo que el milagro vendrá no solo para mí, sino multiplicado. Y dijo que le agradece por cada niño que ha cuidado, que ninguna de sus lágrimas fue en vano». Sor Guadalupe se derrumbó sobre los escalones, sollozando incontrolablemente. Tomás se sentó junto a ella y la abrazó con sus bracitos delgados. Este niño de 11 años consolando a esta mujer de 63 que había dedicado su vida a consolar a otros. «Es verdad, hermana», susurró Tomás, «todo va a estar bien. Jesús tiene un plan y es mejor de lo que podemos imaginar». Permanecieron así, abrazados en la escalera, llorando lágrimas de alegría mezcladas con asombro, hasta que Sor Benita salió de su habitación preguntando qué pasaba, y tuvieron que contarle toda la historia desde el principio, mientras ella alternaba entre mirar las piernas de Tomás con incredulidad y persignarse repetidamente murmurando: «Milagro, es un milagro». Esa noche, Tomás durmió sin dolor por primera vez en 3 años, y soñó con un futuro que antes había sido imposible de imaginar, un futuro donde él no era el último niño olvidado, sino el primero de muchos que serían recordados, rescatados y restaurados. ¿Alguna vez has experimentado un momento donde Dios llegó justo a tiempo, cuando ya habías perdido toda esperanza? O tal vez estás esperando ese momento ahora mismo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Dios llega tarde o que su tiempo es siempre perfecto, aunque no lo entendamos? Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. El amanecer del 24 de noviembre llegó con un cielo despejado, algo inusual para esa época del año en las tierras altas de Oaxaca. Los primeros rayos de sol atravesaron la ventana de la habitación de Tomás, despertándolo con una sensación que no había experimentado en años: ausencia de dolor. Se incorporó lentamente, casi con miedo de que el movimiento trajera consigo el dolor familiar. Pero no vino. Sus piernas se sentían ligeras, como si durante la noche alguien hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando durante años. Sor Guadalupe entró en ese momento llevando una bandeja con el desayuno, avena caliente con un poco de miel, un plátano y un vaso de agua de Jamaica. Pero no era comida lo que traía en realidad, era esperanza mezclada con incredulidad. «Tomás», dijo colocando la bandeja en la mesita junto a la cama, «necesito que me digas la verdad. Anoche, ¿realmente pasó lo que dijiste? ¿O fue un sueño muy vívido?» El niño extendió sus piernas por fuera de las cobijas. «Tóquelas, hermana. Sienta usted misma». Con manos temblorosas, Sor Guadalupe palpó las rodillas de Tomás. La hinchazón, que había sido constante durante años, había disminuido dramáticamente. La piel estaba tibia pero no caliente como cuando había inflamación. Y cuando presionó suavemente las áreas que antes hacían que el niño gritara de dolor, Tomás solo sonrió. «No duele», dijo simplemente. «Ya no duele, hermana». La religiosa se sentó pesadamente en el borde de la cama, lágrimas rodando por sus mejillas. «Es verdad entonces, fue real. Él estuvo aquí, Dios mío. Jesús estuvo aquí en este lugar humilde, visitando a un niño huérfano.
Y volverá esta noche, añadió Tomás con certeza absoluta. Dijo que serían 3 noches de sanidad progresiva. Esta es solo la primera. Sor Guadalupe lo miró con una mezcla de asombro y temor reverente. Tomás, hijo, esto que estás experimentando, esto es lo que los místicos y santos han buscado toda su vida. Una visitación personal del Señor, un encuentro cara a cara. Y te está sucediendo a ti, un niño. Tal vez por eso, respondió Tomás con una sabiduría que parecía venir de más allá de sus 11 años. Él dijo que tiene preferencia por los últimos, por los olvidados, y yo he sido ambas cosas durante mucho tiempo. El día transcurrió en una especie de suspensión surrealista. Sor Benita llamó al doctor Ramírez, el médico que había estado tratando a Tomás durante años, y le pidió que viniera urgentemente a examinar al niño. El doctor llegó cerca del mediodía, escéptico pero curioso, y procedió a realizar un examen exhaustivo. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Esto es imposible, murmuraba mientras palpaba las piernas de Tomás, revisaba sus reflejos, examinaba su rango de movimiento. La hinchazón ha disminuido en al menos un 60%. El rango de movimiento ha mejorado notablemente. Y me dices que no sientes dolor cuando hago esto. Presionó firmemente las rodillas de Tomás, un movimiento que antes hubiera provocado gritos de agonía. Nada, confirmó Tomás. Siento la presión, pero no duele. El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió nerviosamente, un gesto que hacía cuando estaba profundamente perturbado. Hermana Guadalupe, necesito ser honesto con usted. En 32 años de práctica médica, nunca he visto una remisión tan dramática y rápida de displasia ósea degenerativa. Esta condición no mejora así nada más. De hecho, solo empeora progresivamente. Lo que estoy viendo aquí no tiene explicación médica. ¿Y si la explicación no es médica?, preguntó Sor Guadalupe suavemente. ¿Y si es divina? El doctor, un hombre de fe pero también de ciencia, luchó visiblemente con la pregunta. Finalmente dijo: Hermana, yo creo en Dios, pero también creo en la medicina. Y la medicina me dice que lo que está ocurriendo aquí desafía toda lógica. Si me está preguntando si creo que es un milagro, la verdad es que no sé qué más podría ser. Necesitaré hacerle rayos X y análisis más detallados, pero basándome en el examen físico, este niño está experimentando una curación que no debería ser posible. Tomás intervino entonces. Doctor, puede volver en 3 días. Jesús dijo que serían 3 noches de sanidad. Si viene en 3 días, verá la sanidad completa. El médico lo miró largamente. ¿Jesús te dijo eso? ¿El peregrino que mencionó la hermana? No es un peregrino común, respondió Tomás con la simplicidad absoluta de la fe infantil. Es Jesús, el Jesús, y va a terminar de sanarme completamente. El doctor Ramírez guardó sus instrumentos en su maletín con movimientos lentos, procesando. Volveré el 27 por la mañana. Si lo que dices es cierto, si en 3 días estás completamente sano, entonces seré yo quien necesite reexaminar mis creencias sobre lo que es posible e imposible. Se fue sacudiendo la cabeza, dejando a las 2 religiosas y a Tomás en un silencio cargado de anticipación. La tarde pasó con una lentitud tortuosa. Tomás intentó leer, intentó jugar con los pocos juguetes que quedaban en el orfanato casi vacío, pero su mente estaba completamente enfocada en la noche que se aproximaba. ¿Vendría Jesús otra vez? ¿O había sido solo un encuentro único? ¿Y si había sido todo un sueño compartido, una alucinación colectiva alimentada por la desesperación? Pero cuando bajó cojeando, aunque mucho menos pronunciadamente que antes, para la cena, vio a Sor Guadalupe saliendo del patio frontal con algo en las manos. Era la vela de la noche anterior, la número 15, que todavía estaba sobre la piedra del muro, consumida exactamente a la mitad,
como todas las anteriores. «Está aquí», dijo la religiosa mostrándola con manos temblorosas, «la evidencia física de que Él estuvo aquí. Tomás, esto es real. Todo esto es real». Cuando finalmente cayó la noche, Tomás estaba en su puesto junto a la ventana mucho antes de la hora en que Jesús solía aparecer. La neblina había regresado, más densa que la noche anterior, envolviendo al orfanato en un capullo blanco que parecía separarlo del resto del mundo. A las 11 en punto, la neblina comenzó a brillar. No era luz del farol. Era la misma luminosidad sobrenatural de la noche anterior, como si el sol hubiera decidido salir a medianoche. Y en medio de ese resplandor, la figura familiar del peregrino apareció, caminando desde la neblina como si emergiera de otro mundo. Tomás no esperó esta vez. Salió corriendo, y sí, pudo correr un poco, aunque con pasos torpes, por la puerta trasera del jardín que milagrosamente seguía sin cerrojo, y llegó jadeando al portón frontal. Jesús estaba allí, sonriendo esa sonrisa que derretía todos los miedos. «Regresaste», dijo Tomás, su voz entrecortada tanto por el esfuerzo como por la emoción. «Te dije que lo haría», respondió Jesús. «Yo siempre cumplo mis promesas, Tomás. Siempre. Aunque el mundo entero falle, aunque todo se derrumbe, mis palabras permanecen firmes como fundamento eterno». Se acercó al portón y extendió sus manos otra vez. «Ven, es hora de la segunda sanidad». Tomás se acercó y levantó sus piernas. Jesús las tomó nuevamente entre sus manos, y otra vez esa oleada de calor sobrenatural recorrió el cuerpo del niño. Pero esta vez fue diferente, más profundo. No solo sentía el calor en sus piernas, sino en todo su cuerpo, como si Jesús estuviera sanando no solo sus huesos, sino también años de trauma emocional, de rechazo, de dolor del alma. «Cada herida tiene capas», explicó Jesús mientras sus manos brillaban con luz dorada. «La primera noche sané la capa exterior, el dolor físico inmediato, la inflamación visible. Esta noche sano una capa más profunda, los huesos mismos, la estructura que ha estado degenerándose. Estoy revirtiendo años de daño en momentos, y mañana, en la tercera noche, terminaré el trabajo sanando incluso las células más profundas, fortaleciendo lo que he reconstruido, asegurando que esta sanidad sea permanente y completa». Tomás sintió algo crujir suavemente en sus piernas. No era dolor. Era como si los huesos estuvieran realineándose, fortaleciéndose, convirtiéndose en lo que siempre debieron ser. Miró hacia abajo y vio, maravillado, que la ligera curvatura en sus piernas estaba corrigiéndose ante sus propios ojos. Lentamente, casi imperceptiblemente, las piernas se enderezaban, se fortalecían, se transformaban. «Mañana caminarás sin cojear en absoluto», prometió Jesús. «Correrás si así lo deseas. Y cuando los hombres vengan para llevarte al hogar estatal el lunes por la mañana, encontrarán a un niño completamente sano, tan sano que se preguntarán si hubo un error en los diagnósticos anteriores, tan sano que no tendrán más opción que reconocer que un poder superior ha intervenido». «¿Y entonces qué pasará?», preguntó Tomás. «¿Me dejarán quedarme aquí con Sor Guadalupe?». La expresión de Jesús se volvió misteriosa. «No, porque este lugar será demolido como estaba planeado. Pero no te preocupes, tengo un hogar mejor preparado para ti, un hogar donde serás amado, cuidado y donde podrás crecer en el propósito que tengo para tu vida». «¿Qué hogar? ¿Quién me adoptará? ¿Alguien finalmente me querrá?». Jesús sonrió. «Todo a su tiempo, hijo. Por ahora basta con saber que tu futuro está asegurado, que nunca más estarás solo, y que lo que estoy haciendo en ti es solo el principio de algo mucho más grande». Retiró sus manos de las piernas de Tomás. El resplandor disminuyó gradualmente. El niño miró sus piernas con asombro.
se veían notablemente diferentes, más rectas, más fuertes, con más músculo en las pantorrillas y muslos que habían estado atrofiados durante años. Ahora, dijo Jesús, quiero enseñarte algo importante. Ven, siéntate aquí en el suelo del otro lado del portón. Tomás obedeció, sentándose en la tierra fría del patio. Jesús se sentó también, del otro lado de los barrotes, sus rostros ahora al mismo nivel. Tomás, comenzó Jesús con voz seria, te estoy sanando no solo para que tengas una vida mejor, te estoy sanando para que seas una luz para otros. Tu testimonio, tu historia, inspirará a muchos a creer que yo todavía intervengo en las vidas humanas, que yo todavía hago milagros, que yo todavía amo especialmente a los olvidados y descartados, pero con este regalo viene una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad?, preguntó el niño. La responsabilidad de usar tu sanidad para glorificar a mi Padre, no a ti mismo. La responsabilidad de recordar siempre que fuiste el último para que pudieras tener compasión de otros que son últimos. La responsabilidad de usar los recursos que te daré no para tu propio beneficio egoísta, sino para ayudar a otros niños como tú. ¿Comprendes? Tomás asintió solemnemente. Comprendo. Usaré todo lo que me des para ayudar a otros niños que están sufriendo como yo sufrí. Bien. Jesús extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Tomás a través de los barrotes. Eres un buen niño, Tomás Alejandro Mendoza, un niño según mi propio corazón, y voy a bendecirte de maneras que aún no puedes imaginar. Pero nunca olvides, en el reino de mi Padre, los más grandes son los que sirven, y tú has sido llamado a ser grande precisamente porque has sido pequeño, olvidado, descartado. Usa tu grandeza futura para levantar a otros que están donde tú estuviste. Lo prometo, susurró Tomás, lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Lo prometo con todo mi corazón. Jesús se puso de pie. Hasta mañana, hijo, la tercera y última noche de tu sanidad. Y entonces el amanecer traerá un nuevo capítulo de tu vida. Encendió la vela número 16, la colocó junto a donde había estado la número 15 y comenzó a alejarse. Pero Tomás lo llamó. «Jesús, espera, tengo una pregunta». El peregrino se detuvo y se dio vuelta. «Dime, ¿por qué tú? Quiero decir, ¿por qué el mismo Hijo de Dios vendría personalmente a sanar a un niño huérfano en un orfanato olvidado de Oaxaca? ¿No tienes cosas más importantes que hacer? ¿No hay guerras que detener, hambrunas que acabar, catástrofes que prevenir?» Jesús regresó unos pasos, su rostro brillando con amor puro. «Tomás, para mí no hay nada más importante que un solo niño que llora en la oscuridad sintiéndose abandonado. Todas esas cosas grandes que mencionas, guerras, hambrunas, catástrofes, son importantes. Pero, ¿sabes qué? El mundo está lleno de gente que puede trabajar en esas cosas grandes. Lo que el mundo necesita más desesperadamente son personas que se preocupen por los individuos olvidados, los que caen entre las grietas de los sistemas, los que nadie más nota. Yo vine a la Tierra hace 2000 años, no para construir imperios o derrocar gobiernos. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú, hijo mío, estabas perdido. Por eso vine, y vendría 1000 veces más solo por ti». Con esas palabras desapareció en la neblina, dejando a Tomás llorando lágrimas de un amor tan profundo que nunca había sabido que era posible experimentar. Esa noche durmió aún mejor que la anterior, y soñó con un futuro donde él hacía por otros niños lo que Jesús estaba haciendo por él: verlos, valorarlos y recordarles que nunca están solos. ¿Crees que Dios se preocupa más por las grandes causas o por los individuos olvidados? Si alguna vez te has sentido como si fueras demasiado insignificante para que Dios te note, deja tu comentario. Esta historia
es para ti. El 25 de noviembre amaneció con un acontecimiento que nadie esperaba. Cuando Sor Guadalupe salió como cada mañana a barrer el patio frontal, encontró frente al portón no a uno, sino a 3 hombres bien vestidos, claramente no peregrinos, esperando para hablar con ella. El que parecía ser el líder del grupo, un hombre de unos 50 años con traje oscuro y un maletín de cuero, se presentó. «Buenos días, hermana. Mi nombre es licenciado Fernando Vázquez. Estos son mis colegas, el licenciado Ortiz y el contador Medina. Venimos en representación de la Arquidiócesis de Oaxaca. ¿Podríamos hablar con usted sobre el futuro del niño Tomás Mendoza?» Sor Guadalupe los hizo pasar con manos temblorosas. ¿Qué podía significar esto? ¿Más problemas? ¿Más obstáculos? Pero lo que el licenciado Vázquez tenía que decir la dejó sin aliento. «Hermana, la arquidiócesis ha estado siguiendo el caso del cierre de este orfanato con gran preocupación. Específicamente, nos preocupa el destino del último niño bajo su cuidado. Hemos revisado su historial médico y entendemos que tiene necesidades especiales significativas. Enviar a un niño en esas condiciones al hogar estatal sería, francamente, condenarlo a una vida de negligencia». Hizo una pausa, abrió su maletín y sacó varios documentos. Por lo tanto, el arzobispo personalmente ha autorizado algo muy inusual. Hemos identificado a una pareja de la Ciudad de México, los señores Ricardo y Elena Fuentes, ambos profesionales con excelentes recursos y, lo más importante, con un profundo deseo de adoptar a un niño con necesidades especiales. El señor Fuentes es cirujano ortopédico especializado precisamente en displasia ósea. La señora Fuentes es psicóloga infantil. Ellos perdieron a su único hijo hace 5 años en un accidente y desde entonces han estado buscando darle un hogar a un niño que otros considerarían difícil de colocar. Sor Guadalupe se llevó las manos al pecho, apenas capaz de procesar las palabras. ¿Está diciendo que quieren adoptar a Tomás? Exactamente, confirmó el licenciado. Ellos han completado todos los requisitos legales previos. Solo necesitan conocer al niño. Si la compatibilidad es buena, podrían comenzar el proceso formal de adopción inmediatamente. En lugar de ir al hogar estatal el lunes, Tomás podría irse con ellos a la Ciudad de México, donde tendría acceso a los mejores tratamientos médicos disponibles en el país, todo pagado por el doctor Fuentes. ¿Qué le parece? La religiosa comenzó a sollozar incontrolablemente. Es un milagro. Es literalmente un milagro. Jesús lo prometió. Prometió que proveería un hogar mejor. Los 3 hombres intercambiaron miradas confundidas. ¿Jesús? ¿Se refiere a...? Es una larga historia, logró decir Sor Guadalupe entre lágrimas. ¿Cuándo querrían conocer a Tomás? Los señores Fuentes están de camino. Llegarán mañana por la mañana, sábado. Si todo va bien, podríamos tener los papeles listos para el lunes, y Tomás nunca tendría que poner un pie en el hogar estatal. Después de que los abogados se fueron, Sor Guadalupe corrió escaleras arriba para contarle a Tomás. Lo encontró haciendo algo que no había podido hacer en años. Estaba de pie sobre una sola pierna, probando su equilibrio. «Hermana, mire, puedo pararme en una sola pierna. Mis huesos se sienten tan fuertes. Tomás, hijo, tengo noticias increíbles». Y procedió a contarle todo sobre la visita de los abogados, sobre los señores Fuentes, sobre la posibilidad de adopción. Para su sorpresa, Tomás no pareció sorprendido en absoluto. Solo sonrió y dijo: «Jesús me lo dijo. Me dijo que tenía un hogar mejor preparado para mí, un hogar donde sería amado y cuidado. Este debe ser». «¿Él te dijo eso? ¿Cuándo?» «Anoche, durante la segunda sanidad. Me dijo que mi futuro estaba asegurado».
Sor Guadalupe negó con la cabeza con asombro. Este niño está teniendo conversaciones con Jesús, conversaciones reales. Dios mío, ¿qué he hecho para merecer presenciar esto? El día pasó en una mezcla de anticipación nerviosa y preparación. Sor Guadalupe limpió a Tomás lo mejor que pudo con la ropa limitada que tenía. Sor Benita cocinó un plato especial para la cena, y Tomás, por su parte, practicó caminar de un lado a otro de su habitación, maravillándose de cómo, cada hora que pasaba sus piernas, se sentían más fuertes, más estables, más normales. Cuando finalmente cayó la noche, la tercera noche, la última noche de sanidad prometida, Tomás estaba más que listo. Había estado en la ventana desde que oscureció, esperando con un tipo de expectación que solo los niños pueden tener, pura e incorrupta por el cinismo. A las 11 en punto, exactamente, la neblina comenzó a brillar otra vez, pero esta vez la luz era aún más intensa que las noches anteriores. Era como si todas las estrellas del cielo se hubieran bajado y concentrado en un solo punto frente al orfanato. Tomás corrió escaleras abajo, corrió de verdad, sin tropezarse, sin dolor, y salió por la puerta trasera del jardín. Llegó al portón jadeando, no de dolor, sino de emoción pura. Jesús estaba allí, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, apenas visibles en la neblina brillante, había figuras. Muchas figuras, altas, luminosas, con algo que parecían ser alas. Ángeles. Había ángeles rodeando a Jesús. «Esta es la noche final», anunció Jesús con voz que resonaba con autoridad divina. «La noche donde completo lo que comencé. La noche donde no solo sano tu cuerpo, sino que establezco tu futuro. Ven, Tomás, por última vez, dame tus piernas». Tomás se acercó al portón, pero esta vez, en lugar de extender sus piernas por entre los barrotes, Jesús levantó su mano y el portón, que siempre había estado cerrado con un candado grueso, se abrió solo, sus bisagras oxidadas moviéndose silenciosamente, como si hubieran sido recién lubricadas. «Sal», ordenó Jesús. «Sal completamente para que puedas recibir completamente». Temblando, Tomás salió del patio del orfanato por primera vez en años. Cruzó el umbral y se paró frente a Jesús en la calle, bajo la luz de la luna y las estrellas que ahora eran visibles a través de la neblina dispersándose. Jesús puso sus manos no solo en las piernas de Tomás esta vez, sino en su cabeza, su pecho, sus brazos, como si estuviera bendiciendo cada parte de su ser. «Tomás Alejandro Mendoza», dijo con voz que hacía vibrar el aire, «en el nombre de mi Padre que está en el cielo, declaro sobre ti sanidad completa y permanente. Declaro que cada hueso débil se ha fortalecido. Declaro que cada célula dañada ha sido regenerada. Declaro que el dolor que conociste durante años nunca regresará. Declaro que correrás y no te fatigarás, caminarás y no te cansarás. Y más allá de la sanidad física, declaro sobre ti un propósito divino. Serás una luz para otros niños olvidados. Serás una voz para los que no tienen voz. Serás prueba viviente de que yo no olvido a los míos, y declaro que los recursos que necesitas para cumplir este propósito te serán provistos sobrenaturalmente esta misma noche. La luz se intensificó hasta que Tomás tuvo que cerrar los ojos. Sintió como si su cuerpo entero estuviera siendo sumergido en luz líquida, cada célula vibrando con vida, cada órgano siendo renovado, cada sistema siendo recalibrado a su diseño original perfecto. Y entonces, en un instante, todo cesó. Tomás abrió los ojos. La luz había disminuido a un resplandor suave. Miró hacia abajo a sus piernas y casi gritó de asombro. Estaban completamente rectas. No había ninguna curvatura, ninguna hinchazón, ninguna rojez.
Se veían como las piernas de cualquier niño normal de 11 años, tal vez incluso un poco más fuertes por toda la sanidad sobrenatural que habían recibido. «Camina», ordenó Jesús con una sonrisa. Tomás dio un paso, luego otro. Luego comenzó a trotar, luego a correr. Corrió en círculos alrededor de Jesús, riendo y llorando al mismo tiempo, sus pies golpeando el pavimento sin dolor, sus piernas moviéndose con la fluidez natural que nunca había experimentado. «Puedo correr, puedo realmente correr. Mire, Jesús, mire». Los ángeles alrededor comenzaron a cantar. No eran palabras en ningún idioma humano, pero Tomás entendía el significado. Era un cántico de alabanza por un niño rescatado, un huérfano adoptado, un último que se había convertido en primero. Jesús rió, una risa profunda y alegre que era como música. «Sí, hijo, puedes correr, y correrás hacia tu destino con estas piernas que he sanado. Pero ahora, siéntate un momento. Tengo algo más que darte». Tomás se sentó en la calle, aún jadeando de alegría. Jesús se sentó también, y de su manta sacó algo envuelto en un paño antiguo. «Esta», dijo mientras desenvolvía el objeto, «es la provisión que prometí, la provisión que asegurará que puedas cumplir el propósito para el cual te he sanado». Cuando quitó el último pedazo de tela, Tomás vio lo que había dentro y contuvo el aliento. Era una bolsa de cuero viejo, pesada, con diseños tallados que parecían muy antiguos. Jesús la abrió y dentro había monedas, pero no monedas modernas, eran monedas de oro y plata, claramente antiguas, algunas con la cara de reyes españoles, otras con símbolos que Tomás no reconocía. «Estas monedas», explicó Jesús, «fueron enterradas hace siglos por misioneros españoles en esta tierra. Iban destinadas a construir hospitales y orfanatos, pero los hombres que las guardaban fueron asesinados antes de poder usarlas para su propósito divino. Durante más de 200 años, este tesoro ha estado escondido bajo tierra, esperando el momento correcto para ser revelado. Y ese momento es ahora. Este tesoro está destinado a ti, para que puedas hacer con él lo que sus dueños originales pretendían, cuidar de los huérfanos y los enfermos». Tomás tocó las monedas con dedos temblorosos. ¿Son reales? ¿De verdad de oro y plata? Completamente reales y muy valiosas. Cuando se las muestres a los expertos, descubrirás que su valor es suficiente no solo para asegurar tu futuro, sino para abrir un nuevo hogar para niños huérfanos con necesidades especiales. Un lugar donde ningún niño sea el último, donde ningún niño sea olvidado, donde cada uno reciba el amor y la atención médica que merece. Pero soy solo un niño», protestó Tomás. «¿Cómo voy a hacer todo eso?» «No estarás solo. Los señores Fuentes, que vendrán mañana a conocerte, te ayudarán. El doctor Fuentes tiene las conexiones médicas. La señora Fuentes tiene el corazón para los niños traumatizados. Y tú, Tomás, tendrás el testimonio que inspirará a otros a unirse a la causa. Juntos harán cosas grandes, pero todo comienza con esto». Jesús colocó la bolsa pesada en las manos del niño. «Hay una carta también», añadió Jesús, sacando un sobre amarillento de su manta. «Está escrita por mí para las autoridades, explicando el origen de estas monedas y dándoles legitimidad legal. Cuando la lean, sabrán que este tesoro es legítimo y destinado específicamente para ti». Tomás abrazó la bolsa y la carta contra su pecho. «No sé qué decir. Gracias. Gracias no es suficiente». «Entonces, no digas gracias», respondió Jesús suavemente. «En su lugar, vive una vida de gratitud. Usa tu sanidad y tu provisión para ser para otros lo que yo he sido para ti. Esa será tu verdadera expresión de agradecimiento». Se puso de pie y ayudó a Tomás a levantarse.
Los ángeles a su alrededor comenzaron a retroceder hacia la neblina, su cántico disminuyendo en volumen, pero no en intensidad. Esta es nuestra última noche así, dijo Jesús, y por primera vez Tomás detectó algo como tristeza en su voz. Mañana comenzarás una nueva vida. Conocerás a tus nuevos padres, serás adoptado en una familia que te amará. Recibirás el tratamiento de seguimiento médico que necesitas, aunque en realidad ya estás completamente sano. Y comenzarás el proceso de establecer el hogar para niños que será tu legado. ¿No te volveré a ver?, preguntó Tomás con voz quebrada. Jesús sonrió y tocó el corazón de Tomás con su dedo. Siempre estaré aquí. Cada vez que veas a un niño huérfano y le muestres amor, me verás. Cada vez que uses tu historia para dar esperanza a alguien desesperado, me verás. Cada vez que recuerdes estas 3 noches y dejes que moldeen quién eres, me verás. No estoy confinado a una forma física, Tomás. Puedo estar en 1000 lugares a la vez, y donde sea que estés, allí estaré yo contigo. Abrazó al niño fuertemente, y Tomás sintió ese amor indescriptible envolverlo una última vez. Cuando el abrazo terminó, Jesús dio un paso atrás. Ahora ve y muéstrales el milagro, ve y comienza tu nueva vida. Y recuerda, fuiste el último para que pudieras comprender a todos los últimos. Usa esa comprensión con sabiduría. Encendió la vela número 18, la última vela, y la colocó junto a las otras que Sor Guadalupe había estado guardando. Luego, con una última sonrisa, comenzó a caminar hacia la neblina. «¡Jesús!», gritó Tomás. El peregrino se detuvo sin voltearse. «Te amo, y nunca olvidaré lo que hiciste por mí». «Lo sé, hijo», vino la respuesta flotando en el aire. «Y yo nunca olvidaré que eres mío. Ahora corre hacia tu futuro. Corre con esas piernas que te di. Corre y no mires atrás». Y desapareció en la neblina, los ángeles desapareciendo con él, dejando solo la luz de la luna, la vela ardiendo, y a un niño transformado sosteniendo un tesoro en sus manos y un milagro en su cuerpo. Tomás permaneció allí durante largos minutos, procesando todo lo que había ocurrido. Luego, abrazando la bolsa de monedas y la carta contra su pecho, corrió de regreso al orfanato. Encontró a Sor Guadalupe y Sor Benita arrodilladas en la capilla, orando. Cuando escucharon sus pasos corriendo por el pasillo, se voltearon con expresiones de asombro. «¡Hermanas!», gritó Tomás. «¡Miren! Estoy completamente sano y miren lo que Jesús me dio». Las siguientes horas fueron un torbellino de lágrimas, risas, oraciones de agradecimiento y examinación del tesoro milagroso. Cuando finalmente leyeron la carta que venía con las monedas, escrita en español antiguo pero perfectamente legible, ambas religiosas se quedaron sin palabras. La carta explicaba que las monedas habían sido parte de un tesoro misionero perdido, destinado originalmente para obras de caridad. Proporcionaba detalles históricos que solo alguien con conocimiento sobrenatural podría saber. Y al final estaba firmada simplemente: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. «Nadie creerá esto», susurró Sor Benita. «Dirán que es una falsificación». «Que digan lo que quieran», respondió Sor Guadalupe con una firmeza nacida de haber sido testigo de lo imposible. «Nosotras sabemos la verdad. Y cuando Tomás muestre sus piernas completamente sanas al doctor Ramírez, cuando los expertos en antigüedades confirmen que estas monedas son auténticas y extremadamente valiosas, cuando la familia Fuentes lo adopte y lo ame como prometieron, todas esas cosas juntas serán testimonio innegable de que Dios intervino, que Jesús mismo vino a este lugar humilde y visitó al último niño olvidado». Esa noche, Tomás durmió poco. Estaba demasiado emocionado, demasiado lleno de anticipación por lo que vendría.
Pero cuando finalmente se durmió cerca del amanecer, soñó con el futuro que Jesús había prometido. Un hogar lleno de niños que habían sido los últimos, pero que ahora serían los primeros. Todos ellos amados, todos ellos valorados, ninguno olvidado. Imagina que Dios tiene un tesoro escondido esperando por ti, algo específicamente diseñado para tu propósito. ¿Lo buscarías? ¿Confiarías en que Él proveerá no solo para tus necesidades, sino para que puedas bendecir a otros? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. El amanecer del 26 de noviembre llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar junto con Tomás. El niño despertó antes que las hermanas, se vistió rápidamente con la mejor ropa que tenía, un pantalón de mezclilla remendado y una camisa blanca que Sor Guadalupe había lavado especialmente, y bajó las escaleras corriendo, saltando los últimos 3 escalones por pura alegría de poder hacerlo sin dolor. En la cocina se detuvo frente al espejo pequeño que colgaba junto al fregadero. Se miró las piernas, perfectamente rectas, fuertes, sanas. Levantó una, luego la otra, parándose sobre cada una alternativamente. Ningún temblor, ningún dolor. Era como si la displasia ósea nunca hubiera existido. «Buenos días, Jesús», susurró mirando hacia el techo, sabiendo de alguna manera que podía escucharlo. «Gracias por mis piernas nuevas. Prometo usarlas para correr hacia el propósito que me diste». A las 9 de la mañana llegó el doctor Ramírez, cumpliendo su promesa de regresar al tercer día. Traía consigo un equipo portátil de rayos X que había pedido prestado del hospital, decidido a documentar lo que esperaba sería o una remisión notable o, si se atrevía a pensar lo imposible, un milagro completo. Lo que encontró lo dejó sentado en una silla durante 5 minutos completos sin poder hablar. Las radiografías mostraban huesos perfectamente formados, no solo mejorados, no solo en remisión, perfectos, como si nunca hubieran estado enfermos. La densidad ósea era normal. La alineación era perfecta. La estructura era la de un niño completamente sano. Esto es científicamente imposible, repetía una y otra vez, comparando las radiografías nuevas con las de hace 3 meses que había traído para comparación. La displasia degenerativa no se revierte, y ciertamente no se revierte en 3 días. Hermana Guadalupe, lo que estoy viendo aquí desafía cada ley de medicina que conozco. Entonces, tal vez, sugirió Sor Guadalupe suavemente, las leyes que rigen este milagro no son las de la medicina, sino las de la fe. El doctor guardó sus equipos con manos temblorosas. Necesito reportar esto. Los investigadores médicos necesitan saber que esto ocurrió, pero cuando escriba mi reporte... Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca pensó que diría como médico científico. Cuando escriba mi reporte, no tendré más opción que concluir que este niño experimentó una curación que no tiene explicación médica, una curación que solo puede ser descrita como milagrosa. Se fue sacudiendo la cabeza, dejando copias de las radiografías que servirían como evidencia médica documentada del milagro. 1 hora después, a las 10:30 de la mañana, un coche negro elegante se detuvo frente al orfanato. De él descendieron un hombre alto de unos 45 años, con cabello gris en las sienes, vestido de manera casual pero claramente acomodada, y una mujer de aproximadamente la misma edad, con el cabello castaño recogido en un moño y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Los señores Ricardo y Elena Fuentes habían llegado. Sor Guadalupe los recibió con manos nerviosas. «Pasen, por favor, Tomás los está esperando». Pero no necesitaban buscar a Tomás. El niño había salido corriendo al patio en cuanto escuchó el coche,
y ahora estaba allí parado, mirando a la pareja que podría convertirse en sus padres con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Elena Fuentes vio al niño y algo en su rostro se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo», susurró a su esposo, «míralo. Es exactamente como si Carlitos hubiera vuelto a la vida». Ricardo puso su brazo alrededor de su esposa, sus propios ojos húmedos. Su hijo Carlos había tenido 11 años cuando murió en el accidente, la misma edad que Tomás tenía ahora. «Hola», dijo Elena acercándose lentamente a Tomás, arrodillándose para estar a su nivel. «Tú debes ser Tomás. Hemos escuchado mucho sobre ti. ¿Podemos hablar contigo?» Tomás asintió, de repente tímido. Elena extendió su mano y él la tomó. Su toque era cálido, suave, maternal. El niño sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido desde nunca realmente. Era como pertenencia. Pasaron la siguiente hora conversando. Ricardo le hizo preguntas sobre sus intereses, sus sueños, lo que le gustaba hacer. Elena le contó sobre su casa en la Ciudad de México, sobre el cuarto que habían preparado esperando al niño correcto, sobre cómo les encantaría que Tomás fuera parte de su familia si él estaba de acuerdo. «Pero necesitamos que sepas», dijo Ricardo con honestidad, «que si decides venir con nosotros, no sería porque estamos tratando de reemplazar a nuestro hijo que perdimos. Eso sería injusto para ti. Sería porque genuinamente creemos que Dios puso en nuestro corazón el deseo de ser padres nuevamente y creemos que tú eres el niño que estábamos destinados a encontrar». Tomás escuchó todo con atención. Luego, con la sabiduría que había adquirido en 3 noches de conversaciones con Jesús, dijo: «Yo no podría reemplazar a su hijo, pero tal vez podría ser un hijo diferente, un hijo nuevo, con mi propia personalidad y mi propia historia». Elena sollozó y abrazó a Tomás espontáneamente. «Eres perfecto», murmuró. «Eres absolutamente perfecto». Fue entonces cuando Tomás decidió contarles todo. Sobre el peregrino, sobre las 3 noches de sanidad, sobre las visiones, sobre el tesoro, sobre todo. Esperaba escepticismo. Esperaba que pensaran que estaba inventando historias, pero en lugar de eso, Ricardo y Elena se miraron con expresiones de asombro. «Elena», dijo Ricardo lentamente, «¿recuerdas el sueño?» «Lo recuerdo», susurró ella. «Hace 3 meses. Soñé que Jesús me decía que debíamos adoptar a un niño de Oaxaca, un niño que había sido el último, pero que se convertiría en primero. Pensé que era solo mi mente procesando nuestro dolor. Pero cuando los abogados de la arquidiócesis nos contactaron sobre Tomás, supimos que era él», completó Ricardo. «Supimos que Dios nos estaba guiando. Y ahora», dijo Tomás, «tengo algo que mostrarles». Fue a buscar la bolsa de monedas y la carta que Sor Guadalupe había guardado en la caja fuerte pequeña del orfanato. Cuando Ricardo, que además de cirujano era un coleccionista aficionado de antigüedades, vio las monedas, casi se desmaya. Estas son monedas coloniales españolas», susurró examinándolas con cuidado reverente. «Algunas parecen ser del siglo XVII, otras del XVIII, en perfecto estado de conservación. Elena, esto vale una fortuna, fácilmente varios millones de pesos, tal vez más dependiendo de la rareza de algunas de estas piezas». Luego leyó la carta. La leyó 3 veces, y cada vez su expresión se volvía más solemne, más asombrada. «Esto es auténtico», dijo finalmente. La forma del lenguaje, el estilo de escritura, los detalles históricos, o esto fue escrito por alguien con conocimiento experto en historia colonial mexicana, o hizo una pausa, luchando con las implicaciones. O fue escrito por quien dice haberla escrito. Elena tomó la carta y la sostuvo contra su corazón. Entonces realmente pasó. Jesús realmente vino.
Realmente sanó a Tomás. Realmente le dio este tesoro. Ricardo, estamos siendo invitados a ser parte de algo más grande que nosotros. Lo sé, respondió su esposo, y acepto la invitación. Si Dios sanó a este niño, si Dios le dio recursos sobrenaturales, entonces nuestro papel es ayudarlo a usar esos recursos para el propósito que Dios le asignó. Se volvió hacia Tomás. Hijo, y te llamo hijo porque eso es lo que quiero que seas. Si vienes con nosotros, no solo serás nuestro hijo adoptivo, serás nuestro socio en una misión. Juntos usaremos estas monedas para establecer un hogar para niños huérfanos con necesidades especiales. Yo pondré mi experiencia médica. Elena pondrá su experiencia en psicología infantil. Y tú pondrás tu testimonio, tu historia, la prueba viviente de que los milagros todavía ocurren. ¿Qué dices? Tomás miró a esta pareja que había perdido a su hijo y que ahora le ofrecían no solo un hogar, sino un propósito. Miró a Sor Guadalupe, quien lloraba lágrimas de alegría desde la puerta de la capilla. Miró sus propias piernas, perfectamente sanas, capaces de correr hacia el futuro que durante 11 años había parecido imposible. Y supo con absoluta certeza que este era el plan que Jesús había estado preparando desde el principio. Sí, dijo con voz firme a pesar de sus 11 años. Sí quiero ser su hijo, y sí quiero ayudar a otros niños como yo. Porque yo fui el último, y ahora puedo ayudar a que otros últimos también se conviertan en primeros. Guadalupe, quien lloraba lágrimas de alegría. Miró sus propias piernas, perfectamente sanas, y supo con absoluta certeza que este era el plan que Jesús había estado preparando desde el principio. Sí, dijo con voz firme a pesar de sus 11 años. Sí quiero ser su hijo, y sí quiero ayudar a otros niños como yo, porque yo fui el último, y ahora puedo ayudar a que otros últimos también se conviertan en primeros. Los documentos legales fueron procesados con una velocidad que los abogados describieron como milagrosa. Normalmente, una adopción tomaba meses. Esta tomó 3 días. Para el lunes 29 de noviembre, cuando se suponía que Tomás sería transferido al hogar estatal, en su lugar estaba firmando papeles de adopción con los Fuentes, oficialmente convirtiéndose en Tomás Alejandro Fuentes Mendoza. El señor Cárdenas, el funcionario gubernamental que había sido tan despectivo días antes, llegó ese lunes para recoger a Tomás, y se quedó pasmado al encontrar al niño completamente sano, rodeado de abogados, una familia adoptiva adinerada y un tesoro de monedas antiguas cuya autenticidad había sido verificada por 3 expertos independientes. Pero esto es imposible, tartamudeó. El niño estaba enfermo. El orfanato iba a ser cerrado. ¿Cómo? Dios, dijo Sor Guadalupe simplemente. Dios hizo lo imposible posible, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Cárdenas se fue confundido y, aunque no lo admitiría en voz alta, profundamente perturbado por lo que había presenciado. Antes de irse con su nueva familia, Tomás insistió en hacer una última cosa. Reunió las 18 velas que Jesús había dejado, cada una consumida exactamente a la mitad, y las colocó en la capilla del orfanato como un memorial. Estas velas, dijo a las hermanas, son prueba física de que Jesús estuvo aquí. Guárdenlas, y cuando vengan las personas del futuro preguntando si los milagros realmente ocurren, muéstrenles estas velas, cuéntenles mi historia. Recuérdenles que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente a los últimos y olvidados. Sor Guadalupe lo abrazó por última vez, sus lágrimas mojando el hombro del niño. Nunca olvidaré esto, Tomás. Nunca olvidaré que tuve el privilegio de presenciar un milagro verdadero. Ve ahora, ve y cumple tu propósito. Pero regresa a visitarnos, ¿sí? Lo prometo, dijo Tomás. Y cuando regrese, traeré a otros niños conmigo.
Niños que necesitan lo que yo necesité: ser vistos, ser valorados, ser amados. 6 años después, era diciembre otra vez, y la neblina envolvía las tierras altas de Oaxaca como lo había hecho aquella noche memorable. Pero ahora, donde una vez estuvo el viejo orfanato de San Felipe, ahora se alzaba un edificio nuevo, moderno, pintado de colores alegres, con un letrero grande que decía: Casa de Esperanza, hogar para niños con necesidades especiales. Tomás Alejandro Fuentes Mendoza, ahora de 17 años, alto y fuerte, caminaba por los pasillos del hogar que había ayudado a establecer. Había 32 niños viviendo allí ahora, cada uno con sus propias historias de abandono, enfermedad o trauma. Pero ninguno de ellos era el último. Ninguno de ellos era olvidado. El tesoro de monedas había sido suficiente no solo para construir este hogar, sino para dotarlo con un fondo que pagaba todos los tratamientos médicos necesarios, salarios para un personal dedicado de médicos, enfermeras, psicólogos y maestros, y aún dejaba suficiente para expandirse a 2 hogares más en otros estados. El doctor Ricardo Fuentes, su padre adoptivo, ahora dirigía la clínica médica anexa al hogar. Elena Fuentes coordinaba la terapia psicológica para todos los niños, y Tomás era el embajador, el que visitaba escuelas e iglesias contando su historia, levantando fondos adicionales, pero más importante, dando esperanza a otros niños que se sentían como los últimos. Esta noche era especial. Era el aniversario número 6 de la primera noche que Jesús había aparecido. Tomás había organizado una vigilia especial en la capilla del hogar y había invitado a todos los niños que quisieran venir. 28 de los 32 niños estaban allí, sentados en círculo alrededor de las 18 velas que Sor Guadalupe había guardado cuidadosamente y que ahora tenían un lugar de honor en esta nueva capilla. «Quiero contarles una historia», comenzó Tomás, su voz clara y fuerte. «Es la historia de un niño que era el último en ser escogido. El último en ser amado, el último en tener esperanza, un niño que pasaba las noches llorando de dolor físico y emocional, convencido de que moriría solo y olvidado». Los niños escuchaban con atención absoluta. Muchos de ellos podían identificarse con esa descripción, pero ese niño no sabía algo importante, no sabía que nunca estuvo realmente solo, que cada noche, invisible, Jesús estaba sentado junto a su cama, absorbiendo parte de su dolor, susurrando promesas de un futuro mejor. Y cuando llegó el momento perfecto, no un momento antes, no un momento después, sino el momento perfecto de Dios, Jesús se hizo visible. Vino como un peregrino simple, y durante 3 noches sanó no solo el cuerpo de ese niño, sino también su alma. Tomás se puso de pie y caminó lentamente, su paso firme y sin dolor, alrededor del círculo de niños. Yo era ese niño. Y estoy aquí esta noche para decirles algo que necesitan grabar en sus corazones. Ninguno de ustedes está solo. Ninguno de ustedes es el último. Ninguno de ustedes ha sido olvidado. Cada lágrima que han derramado, Dios las ha contado. Cada dolor que han sentido, Él lo ha sentido con ustedes. Y cada uno de ustedes tiene un propósito, un destino, un futuro que es más brillante de lo que pueden imaginar ahora. Una niña pequeña de 9 años llamada María, que había sido encontrada abandonada en un basurero con parálisis cerebral, levantó su mano tímidamente. «Pero Tomás», dijo con voz suave, «¿cómo sabemos que Dios realmente nos ve? Tú viste a Jesús. Él te habló. ¿Pero qué de nosotros?» Tomás se arrodilló junto a ella. «María, déjame preguntarte algo. ¿Quién te encontró en ese basurero?» «Una señora que dijo que sintió que Dios le decía que fuera por ese camino, aunque no era su ruta normal». «Exacto. Dios la guió.
¿Y quién pagó tu primera cirugía cuando los médicos dijeron que no había fondos? Un donante anónimo que apareció justo a tiempo. Dios proveyó. ¿Y quién te susurra al oído en las noches cuando tienes pesadillas sobre tu pasado? María sonrió a través de lágrimas. Siento una voz que me dice que soy amada. Esa es la voz de Jesús, María. Tal vez no lo veas con tus ojos como yo lo vi, pero Él está igual de presente en tu vida. Los milagros vienen en muchas formas. El mío fue dramático y visible. El tuyo es igualmente milagroso, pero más silencioso. Pero ambos son milagros. Ambos son prueba de que Dios no abandona a sus hijos. Encendió una de las velas memoriales. Estas 18 velas representan las 18 noches que pasaron desde que Jesús comenzó a visitarme hasta que fui adoptado. Pero para mí, cada uno de ustedes es también una vela, una luz que Dios encendió en la oscuridad. Y juntos, nuestras luces brillan tan fuerte que el mundo no puede ignorarnos. Los niños comenzaron a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de sanidad, de esperanza renovada, de almas tocadas por verdad. Un niño de 14 años llamado David, que había sido abusado por sus padres y sufría de distrofia muscular, preguntó: «Tomás, ¿crees que Jesús volverá? ¿Que aparecerá de nuevo como lo hizo contigo?» Tomás pensó cuidadosamente antes de responder: «No sé si Él aparecerá físicamente de nuevo, pero sé esto: Jesús aparece cada vez que alguien muestra amor a un huérfano. Aparece cada vez que un médico trata a un niño enfermo sin importar si puede pagar. Aparece cada vez que alguien ve a los últimos y los hace sentir primeros. Él está apareciendo ahora mismo, en este círculo, en este momento. Pueden sentirlo». Un silencio profundo llenó la capilla, y en ese silencio algo extraordinario sucedió. Los niños comenzaron a sentir una presencia. No podían verla con sus ojos físicos, pero era tan real como el aire que respiraban. Era cálida, amorosa, abarcadora. Era como si brazos invisibles estuvieran abrazando a cada niño simultáneamente. Y entonces, en la mente de cada niño, escucharon una voz. No con sus oídos, sino con sus corazones. Y la voz decía: «Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ustedes son míos, y nunca, nunca los abandonaré». Los niños comenzaron a sollozar abiertamente ahora. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron sus manos hacia el cielo. Algunos simplemente se abrazaron entre sí. Pero todos, sin excepción, sintieron algo cambiar dentro de ellos, el peso de sentirse no deseados, de sentirse defectuosos, de sentirse últimos. Ese peso se levantó, reemplazado por algo más ligero, más brillante: esperanza. Tomás observaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Esto era exactamente lo que Jesús había prometido 6 años atrás. Que su testimonio daría esperanza a otros, que su sanidad inspiraría fe, que su historia recordaría a los olvidados que nunca estuvieron realmente olvidados. Después de que terminó la vigilia y los niños fueron guiados de vuelta a sus dormitorios por el personal, Tomás se quedó solo en la capilla. Se arrodilló frente a las 18 velas y oró: «Jesús, si puedes escucharme, y sé que puedes, quiero agradecerte otra vez. Gracias por venir a mí cuando era el último. Gracias por sanarme. Gracias por darme padres que me aman. Gracias por este hogar donde ningún niño tiene que ser el último nunca más. Y gracias por usar mi historia para tocar a otros. Sigo corriendo hacia el propósito que me diste, con estas piernas que sanaste, y seguiré corriendo hasta mi último aliento». Una brisa suave movió las cortinas de la capilla, aunque las ventanas estaban cerradas, y en esa brisa Tomás escuchó un susurro familiar: «Bien hecho, hijo mío bueno y fiel. Bien hecho».
En el año 2045, Tomás Alejandro Fuentes Mendoza, ahora de 37 años, casado con una mujer llamada Sofía y padre de 3 hijos, se paró frente a una audiencia de 2000 personas en un congreso internacional sobre el cuidado de huérfanos y niños con necesidades especiales. Detrás de él, en una pantalla gigante, se proyectaban fotos de la Casa de Esperanza original en Oaxaca, fotos de los 12 hogares adicionales que se habían establecido en todo México, fotos de los más de 500 niños que habían sido rescatados, sanados, algunos física, otros emocional, todos espiritualmente, y amados de vuelta a la vida. Mi historia comenzó, dijo Tomás al micrófono, su voz resonando en el auditorio, cuando era el último niño de un orfanato olvidado, destinado a morir solo. Terminó, o mejor dicho, comenzó de verdad, cuando un peregrino apareció en la neblina y me recordó que para Dios no hay últimos, solo hay amados. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Muchos de ustedes han escuchado mi historia. Algunos creen cada palabra, otros piensan que es exageración piadosa, que tal vez estaba enfermo, pero no tan gravemente como digo, que tal vez hubo una remisión natural que he romantizado en retrospectiva. No los culpo por su escepticismo. Es una historia increíble. Señaló a la pantalla donde ahora aparecían las radiografías. Antes y después. Huesos degenerados transformados en huesos perfectos. Pero estas no mienten. Estas son evidencia médica documentada de una transformación imposible, y están las 18 velas, preservadas en una vitrina en nuestro hogar original, cada una consumida exactamente a la mitad, de una manera que los expertos en combustión no pueden explicar. Y están las monedas coloniales, cuyo valor fue tasado en 32 millones de pesos, suficiente para financiar todo lo que hemos construido. Otra pausa. Pero más importante que toda esa evidencia física son las 500 vidas transformadas, 500 niños que eran los últimos y que ahora son los primeros, 500 testimonios vivientes de que cuando el mundo dice imposible, Dios dice observa esto. La audiencia estalló en aplausos, pero Tomás levantó su mano, pidiéndoles que se callaran. Tenía algo más que decir. Vine aquí hoy no solo para contarles mi historia, vine para darles un desafío. En este momento, ahora mismo, mientras estamos sentados cómodamente en este auditorio, hay millones de niños en todo el mundo que son los últimos en ser escogidos, los últimos en recibir atención médica, los últimos en ser amados. Están muriendo en orfanatos sobrepoblados, en calles frías, en situaciones de abuso que ningún niño debería tener que soportar. Su voz se intensificó con pasión. Jesús vino a mí hace 26 años, pero Él no puede aparecer físicamente en cada lugar donde hay un niño sufriendo. ¿Saben por qué? Porque se supone que nosotros seamos sus manos, sus pies, su presencia visible en el mundo. Se supone que nosotros seamos los peregrinos que aparecen en la neblina para los niños desesperados. Se supone que nosotros seamos los que los vemos cuando todos los demás los ignoran. Así que mi desafío es este: salgan de aquí y encuentren a su último niño. Encuentren al que nadie más quiere y demuéstrenle que Dios no ha olvidado. Tal vez no puedan sanarlos milagrosamente como Jesús me sanó, pero pueden amarlos, y a veces el amor es el milagro más grande de todos. La ovación esta vez fue ensordecedora, pero Tomás apenas la escuchó, porque en ese momento, en medio de esa multitud, vio algo que nadie más podía ver. En la esquina trasera del auditorio, apoyado casualmente contra la pared, había un hombre vestido con ropa simple, un hombre con ojos oscuros y brillantes, un hombre con una sonrisa que era como el sol.
Sus miradas se encontraron a través de la distancia. El peregrino no dijo nada. Solo asintió una vez, lentamente, con aprobación. Y luego, tan misteriosamente como había aparecido, desapareció entre la multitud saliente. Tomás sonrió, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Jesús había venido a verlo otra vez, después de todos estos años. No para sanar sus piernas esta vez. Esas habían permanecido perfectamente sanas durante 26 años, sino para recordarle que todavía estaba allí, todavía observando, todavía guiando, todavía usando la historia de un niño que fue el último para dar esperanza a todos los últimos del mundo. Y mientras Tomás bajaba del escenario, abrazado por su esposa y rodeado por sus hijos, supo con absoluta certeza que su vida había sido exactamente lo que Jesús había prometido que sería: una luz en la oscuridad, una esperanza para los desesperanzados, una prueba viviente de que los últimos pueden convertirse en primeros. Y en algún lugar, en un orfanato olvidado, en una calle fría, en un hospital sobrepoblado, otro último niño estaba mirando por una ventana hacia la neblina, esperando su propio milagro, porque la historia de Tomás no era solo su historia. Era la historia de cada niño que se ha sentido olvidado. Era la promesa de que Dios nunca, nunca abandona a sus pequeños. Y esa promesa permanece verdadera hoy, mañana y por toda la eternidad. Fin. Ahora que has escuchado esta historia completa, déjame preguntarte algo del corazón. ¿Hay algún área de tu vida donde te sientes como el último en ser bendecido, el último en ser sanado, el último en ser recordado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado profundamente, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca llega tarde y nunca olvida a sus hijos. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, en el reino de los cielos, los últimos son primeros.